A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con Rodrigo Mena. Él es abogado de profesión. Hemos introducido este diálogo primeramente con temas laborales. ¿Cómo ver que el Estado ecuatoriano ha rebajado los sueldos a los trabajadores a nivel del sector público, Rodrigo? Los trabajadores, los maestros se quejan de que les descuentan más o menos a razón de $100 por mes, ahora que ya le están descontando, y en fin, los trabajadores del servicio público. ¿Cómo analizarlo? Estamos saludándote, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Salomón. Quiero saludarle con el más grande respeto, con la mayor gratitud por haberme invitado pues a este diálogo con usted y por intermedio de su radio emisora pues saludar a toda la ciudadanía de Pastaza. No podemos dejar de mencionar que la situación laboral es preocupante en el Ecuador. Esto de la reducción de las remuneraciones o los salarios a los maestros, esto de la disminución de los salarios, de las remuneraciones a los servidores públicos, realmente, Salomón, es preocupante. Y aparte de ser preocupante, pues lesiona gravemente los derechos adquiridos por ellos. Esa es mi posición. Por ejemplo, ¿qué derechos? Hablamos del derecho de irrenunciabilidad, por ejemplo. Hablamos del derecho de intangibilidad, que estos dos derechos, a los cuales yo les llamo, les denomino que son primos hermanos, son pilares fundamentales de la relación laboral. Son pilares fundamentales del derecho laboral. No se pueden tocar los derechos que tienen los trabajadores y en este caso los empleados públicos. La remuneración por mandato constitucional es intocable, es inembargable. Es inalienable, un derecho inalienable, dicen, ¿no? Por supuesto, excepto solamente para casos de alimentos. De tal manera que en medio de esta crisis profunda por la que atraviesa el Ecuador, en todos los campos, social, económica, política, donde la corrupción es el pan de cada día, cada semana siempre nos encontramos con actos de corrupción de este gobierno, que por fortuna pues, ya le falta poco para que se vaya. Estamos conversando con Rodrigo Mena. ¿Qué derechos son los violados al hacer esta actitud que viene a ser arbitraria, de acuerdo a lo que usted lo califica, Rodrigo? Insisto, Salomón, se violan derechos como los que les acabo de indicar, el derecho de irrenunciabilidad, el derecho de intangibilidad, se viola ese principio que existe en materia laboral acerca de la remuneración. La remuneración no puede ser objeto de disminución, no puede ser objeto de retención. Usted lo acabó de indicar, es inalienable, son inalienables los derechos de los trabajadores, son inalienables, son intocables, son irrenunciables, son intangibles. Los derechos de trabajadores y de servidores públicos, mi querido Salomón. Y bueno, eso puede ser posible, demandas ante al Estado ecuatoriano por parte de un trabajador que diga, si mi derecho ha sido violado, ¿le podemos demandar al Estado para que me devuelvan? Yo siempre he sido de ese criterio. Es más, usted conoce cómo en el anterior gobierno, en el gobierno del presidente Rafael Correa, se lesionaron una cantidad de derechos, se lesionaron un sinnúmero de derechos de los trabajadores, del movimiento obrero, de los sindicatos. En fin, hoy no es la excepción.
basados en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, basados en que el derecho laboral es un derecho eminentemente social, basados en que el derecho laboral es un derecho eminentemente humano que tiende a favorecer a la parte más débil de una relación laboral que sin duda alguna son los trabajadores. Yo estimo que se podría acudir inclusive a instancias internacionales a reclamar los derechos de los trabajadores. O sea, ¿faltaría una decisión de un grupo de trabajadores o pueden hacerlo individualmente? Pueden hacerlo individualmente, pero también lo pueden hacer en forma colectiva. Lo que pasa es que individualmente se le torna un poco más difícil al trabajador. Pero en todo caso les asiste todo el derecho. La ley les garantiza aquello y por lo tanto es procedente lo que usted me acaba de indicar. Estamos conversando, amigos, de nuestra sintonía con Rodrigo Mena. Él es abogado, ¿no? Yo quisiera hacer otra consultita a usted sobre este tema que también lo hemos topado aquí recurrentemente, y esto de los famosos carnets de discapacidad. Resulta que un karateca tiene el 81% de discapacidad, y pues el que está vendiendo un poco discapacitado, que está vendiendo en el periódicos en la calle, ese no tiene el carnet. Resulta que Caupolicán Ochoa, vea, de esos colegas que no ha de ser tan bueno tenerlos, él tiene carnet de discapacidad y ha importado 3 vehículos. Bueno, ¿cómo analizar este tema también, Rodrigo? Vea, mi querido Salomón, yo tengo conocimiento que aproximadamente 2.300 carnets de discapacidad fueron entregados de manera irregular. Se dice que eso está en proceso de anulación. De verificación también. De verificación. Esperemos que así lo sea. Pero en todo caso, pues, en este asunto, en estos actos de corrupción, se encuentran, pues, funcionarios, se encuentran exfuncionarios, se encuentran futbolistas, se encuentran asambleístas, se encuentran autoridades, se encuentran pues jueces, y realmente esto sí que ha causado un verdadero asombro. Los porcentajes de discapacidad asignados a estos personajes, a estos, entre comillas, discapacitados, no guardan relación con la realidad. Yo tengo entendido que la fiscal ya anunció y ya dispuso las investigaciones del caso, ¿no? Pero, Salomón, insisto que cada semana se destapa un nuevo acto de corrupción en el Ecuador. En esta ocasión, mire usted cómo de manera ilegal se entregaron los carnets de discapacidad que eran usados para comprar autos de alta gama, libres de aranceles. Yo soy de la idea que se debería revisar todos los vehículos importados, absolutamente todos, inclusive investigar a aquellos vehículos importados a través de segundas o terceras personas, a través de su madre, a través de su padre, a través de su hermano, de su hermana, a fin de que no quede ninguna duda al respecto. Muy preocupante con esto de la corrupción que mantiene secuestrado al Ecuador. Vea, no solamente se beneficiaron o se benefician en forma fraudulenta, en forma ilegal, en forma inmoral sobre el no pago de aranceles en la importación de vehículos, sino que se benefician de un sinnúmero de exenciones que tienen las personas que realmente necesitan o las personas a quienes por derecho y por justicia les corresponde. Estas personas que haciéndose pasar por discapacitados han obtenido una serie de beneficios, mi querido Salomón.
Ellos tienen reducción en el pago de los servicios básicos. Claro. Ellos tienen reducción en el pago de aranceles notariales. Hasta pagar en el bus. Ellos tienen rebajas en los pagos de pasajes de los buses que usted menciona, en las aerolíneas. Ellos se han beneficiado fraudulentamente, inclusive de indemnizaciones laborales. En el caso de funcionarios de la función judicial, lógicamente se han beneficiado en los concursos de méritos y oposición, porque a las personas con discapacidad se les otorga unos puntos adicionales. Para jubilarse igualmente. Sí. Para entrar a la función judicial o a cualquier organismo del Estado mismo, ¿no es cierto? Para entrar se necesita méritos. Uno de los méritos, entre comillas, es tener el carnet de discapacidad. Y para jubilarse también, para salir, o sea, también beneficia con el jubilación anticipada y cosas. Tenacísimo lo de los carnets, oiga. Lamentable. Es que ellos no se dan cuenta que la corrupción, mi querido Salomón, roba el presente y roba el futuro del Ecuador. Roba el presente y roba el futuro de los ecuatorianos. Hay que vivir con principios y con valores. Usted conoce perfectamente bien que estamos próximos a un proceso electoral. Entonces, ahí, Salomón, ojalá pues salga gente nueva, salga gente que no tenga un pasado oscuro en cuanto a estos actos de corrupción. Entonces ahí habrá que verse entre esta gente que sí existe en el Ecuador, que sí existe en Pastaza, versus la vieja política que existen aquí, o los políticos que han hecho de la política su forma de vivir, han hecho de la política su profesión, y eso realmente hay que combatir, mi querido Salomón. Usted me hace acuerdo de que estamos en proceso electoral, vea, y a propósito de aquello, el ingeniero Jorge Paguay lo mencionó pues a usted como posible candidato del CREO para las próximas elecciones. Ese proceso, ¿cómo avanza? ¿Usted cómo lo recibiría? En fin, sería bueno analizarlo, por favor. Salomón, mire, no solamente he sido mencionado yo por el ingeniero Jorge Paguay como posible candidato Creo, a la Asamblea, ¿no? Por CREO, por el movimiento CREO. Tengo entendido que el próximo día martes, habrá una reunión donde la Junta Electoral Interna de CREO pues mantendrá una sesión. Tengo entendido que podrán presentarse listas de candidatos hasta con 48 horas de anticipación a la sesión. Y vean, realmente no está absolutamente nada claro en ese aspecto. Habrá mucho que pensar, habrá que tomar las mejores decisiones, pero en todo caso, pues es algo que no me preocupa mucho, que no me llama mucho la atención por estos momentos. Pero en todo caso, pues, si así fuera, ¿yo qué le puedo decir, Salomón? Que simplemente me tocará, pues, tomar en mis manos la bandera de Pastaza, una bandera muy grande, una bandera con muchísima responsabilidad. Yo tengo más de 20 años que me he dedicado al derecho laboral. Yo pretendo realizar muchas reformas en este ámbito social, en el área social. Me gustaría que retornen los contratos por horas como existen en los países del mundo. Me gustaría el retorno del contrato a plazo fijo, por ejemplo. Me gustaría que se presente un proyecto de ley tendiente a conseguir otro beneficio adicional para los trabajadores.
se me ocurre la creación de un 17º sueldo. Y lógicamente, pues habrá que presentar también algún proyecto de ley en beneficio de los empleadores, a fin de que la balanza sea equilibrada. Yo, desde hace muchos años, desde cuando el Ecuador volvió a la democracia, yo recuerdo, mucho más joven, yo recuerdo que la Asamblea Nacional pues sí tenía verdaderos representantes, verdaderos legisladores. Fíjese que desde cuando fue diputado, legislador por la provincia del Guayas, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, ningún otro legislador, peor un asambleísta, que haya tenido esta iniciativa de proponer la creación de beneficios adicionales. Mucho más en estos momentos donde la crisis económica realmente agobia al trabajador, donde la crisis económica agobia al empleado público. Yo recuerdo a Carlos Julio Arosemena Monroy como aquel hombre que fue el propulsor y el creador de estos beneficios de orden social, 15º, 16º sueldo, los cuales pues ahora se encuentran unificados en la remuneración salarial, en la remuneración unificada. Por eso le hablé de la posible creación de un 17º sueldo. Gracias, Rodrigo, por atendernos a este requerimiento periodístico. El tema electoral, advertimos, está un poco en stand-by, ¿no es cierto? Absolutamente en stand-by. Yo no tengo compromisos. Yo realmente, pues, quisiera lo mejor para Pastaza. De hecho, quiero lo mejor para Pastaza. Pero insisto, no hay nada en serio. Esperemos a ver cómo están las cosas. Si yo tengo que hacerme a un lado, pues yo me hago a un lado. Si yo tengo que apoyar, yo apoyaría. Si yo veo que hay mejores perfiles, pues yo apoyaría a aquellos. En fin, aquí lo que se busca realmente y lo que yo busco personalmente no es más que el beneficio para Pastaza, que el beneficio para la patria. Hoy no podemos ponernos a llorar, hoy no podemos ponernos a llorar por la crisis económica del país. Hoy no podemos ponernos a llorar porque la Asamblea no tiene absolutamente nada de credibilidad. Hoy lo que nos interesa es la patria y hay que sufrir con la patria, hay que llorar con la patria, pero también, Salomón, hay que luchar y hay que triunfar con la patria. Gracias, pues, Rodrigo, por atender este requerimiento desde Nina Radio.